volviendo al tema de las órdenes religiosas, con todas las diferencias que tienen las órdenes religiosas, con todas sus especificidades, y de hecho no solamente las órdenes, sino que cada territorio, localmente, con todas sus características, cuando la iglesia misionalmente se enfrenta a la gentilidad, no hay muchas formas más de llevar esto adelante. ¿Entiendes? Por eso es difícil, como comentamos a veces, emitir juicios de valor, es decir, por ejemplo, que si la iglesia es mala por hacer esto. En realidad, es la forma en que lo han hecho siempre y no hay otra forma de hacerlo. Por lo tanto, todas las órdenes religiosas van a tender a desarrollar los mismos mecanismos. Y eso es lo que yo ando en contra. Ahora, dependerá de los investigadores futuros si le hace sentido o no, y discutir, y si hay algo que cambiar de la teoría, lo cambiamos, no hay inconveniente. Pero es lo que yo observé en la investigación. Okay. Entonces, ahora vamos a pasar como a otra, digamos, a otro lado. Claro. Y es un poco preguntarnos desde el presente, pues estábamos comentando justamente que hace 2 o 3 semanas hubo un panel aquí justamente en el lanzamiento del nuevo número de Artificios sobre para quién y por qué escriben los historiadores, ¿no? Que son 2 preguntas que últimamente pues han estado muy de boga. Entonces yo quiero preguntarte un poco, ¿tú qué piensas de eso? Pensar sobre la ampliación de los públicos, si tenemos que llegar a medios masivos, si nuestras formas de escritura o nuestras formas de presentar las investigaciones tienen que cambiar considerablemente para que cada vez abarquemos mayores públicos, o por el contrario también es exigirle al público que comience también a preocuparse, digamos quizás a mejorar, no sé, preguntas sobre la educación, sobre el nivel de lectura, que también son, digamos que puede ser parte y parte, ¿no? Sí, claro. No, es lo que te decía, la pregunta que ustedes pusieron es una gran pregunta, yo creo, y no solamente para los estudiantes, sino también para los investigadores, que muchas veces entramos en este ruedo, ¿verdad?, de que nos gustan estos temas y los trabajamos, pero en realidad la pregunta sobre cómo estos contenidos salen de la academia es una gran pregunta. Yo creo, lo que yo he observado es que hay un problema de formato, ¿sí? Por ejemplo, en la actividad de Tunja, el simposio del que acabo de participar, fue bastante gente, pero los organizadores consideraron que no habían ido tantos como quisieran. Ahora, fueron más gente de muchos congresos a los cuales yo he ido. Me acuerdo haber ido a un congreso en Lisboa, por ejemplo, el año 2013, mucho financiamiento, muchos bancos metidos, muchos académicos de primer nivel que estaban yendo, esta especie como de rockstars de la academia. Y resulta que las sesiones tenían 10, 12 personas, 15 personas, no mucho. Tú dices, ¿cómo el estudiantado se pierde la oportunidad de ver, tener al lado, poder, qué sé yo, conversar con ellos, molestarlos? Por último, digo, yo no sé, no se trata de tener una actitud pasiva, sino que, qué sé yo, hacerle preguntas punzantes. Si el tipo está ahí, hay que molestarlo, la verdad. Lo que ocurre, creo yo, es que nosotros los historiadores, o los investigadores en general, cuando asistimos a congresos, o a jornadas, o a simposios, escribimos para nuestros pares. Entonces tendemos a hacer textos cerrados, tendemos a hacer textos muy áridos, o en algunos casos nos ponemos poco arriesgados justamente porque tenemos la sensación de que algún colega que maneje los temas te va a dar, después te va a dar. Entonces se transforma en un tipo de comunicación que es muy interesante para un poco de especialista, pero es tremendamente lejana para la mayoría, porque hablamos de ciertos conceptos que la mayoría de las personas no entienden. Un ejemplo es modernidad. Me acuerdo, por ejemplo, haber participado de instancias un poco más abiertas, entrevistas de radio, por ejemplo, en Chile, y yo hablaba de modernidad, decía, bueno, que la modernidad supone una nueva forma de entender el hombre, que la modernidad. Y resulta que los auditores, incluso la entrevistadora, no entendía el concepto de modernidad de esa manera. Modernidad para ella era como lo moderno, como, qué sé yo, un smartphone, no sé, como... O sea, la tecnología. Moderno. No tiene la idea de que la modernidad constituye un proceso con características, etc. Por darte un ejemplo tan ridículo como un concepto. Entonces, yo creo que nosotros debiésemos tener una doble articulación. Yo creo mucho de eso. Creo que debiésemos tener un registro, porque por un punto central, el trabajo de investigación académica no puede ser reemplazado. Es irreemplazable, a mi juicio, porque impone un rigor de trabajo que de alguna manera te fuerza a ser más meticuloso de lo que uno podría hacer, ¿verdad?
Entonces es muy necesario. Yo tomo el trabajo académico en lo personal como una instancia de rigor de trabajo, como que si tengo académicos o colegas investigadores que van a estar así, atentos a lo que voy a decir, bueno, me fuerza a ser más cuidadoso, ¿verdad? Eso está muy bien. Pero es necesario que articulemos digamos, un formato distinto para esta información sacarla de la academia. Ahora, un formato distinto no supone solamente como una posibilidad, una escritura distinta, sino que también otros tipos de soporte. Por ejemplo, el documental es una buena alternativa. A propósito no un documental, pero la película hermosísima que ustedes tienen, El abrazo de la serpiente, ¿verdad? El abrazo de la serpiente es una película tremendamente, ustedes lo saben muy bien, masiva, de mucha presencia mediática, pero es una excelente película. O sea, es antropológicamente muy correcta. Entonces tú tienes, digamos, un texto, sí, es una construcción sin pretensión académica, pero muy académica, muy, como una sensibilidad hacia los materiales muy buena. Entonces, yo soy de la idea, y esta pregunta que ustedes han hecho, yo también me la he hecho, de qué manera sacar este tipo de contenido. Y llegué a la conclusión de que tienen que ser dos formatos. No creo en la posibilidad de un formato intermedio, porque ese formato intermedio va a fastidiar a los académicos y no va a ser 100% del gusto tampoco. No, mejor doble formato, ¿verdad? Para quienes tengan el interés de hacerlo, porque no necesariamente todos tienen las mismas preocupaciones que ustedes mencionan, aunque yo tengo también, comparto con ustedes. Para muchos académicos, la investigación tiene que mantenerse en un nivel, digamos, técnico y no salir de eso. Pero aquellos que tengan el interés de que esto llegue al ciudadano a pie, por así decirlo, deberíamos pensar en nuevos formatos que puedan surgir del trabajo historiográfico. Digámoslo así, una investigación de una tesis puede transformarse en otra cosa si encontramos las características para que eso sea así. O sea, digamos, los ejes que uno puede sentir que tocan con alguna realidad de las personas, como formato de difusión, ya sea un texto más de divulgación, ya sea un documental u otro tipo de recurso que puede existir. Entonces, a mí me parece que es necesario hacerlo, sobre todo porque, y esto es quizás como feo decirlo entre nosotros, ¿verdad? Pero nosotros estamos siendo financiados, somos investigadores, las personas pagan impuestos y con esos impuestos se financian el equivalente a conciencia o CONICET en el caso nuestro, en Chile. Y nosotros tenemos una obligación de esto sacarlo, no es un pasatiempo, ¿me entiendes? Como, no es un club de gente que se reúne a hablar de las cosas que le gustan, a coleccionar que se estampilla, no es eso, no. Nosotros tenemos una obligación porque finalmente, y ahí viene creo la parte más linda de esto, las investigaciones historiográficas o de cualquier disciplina problematizan cosas que los medios de comunicación, o digamos el efecto de la inercia de esta convivencia social con medios que tienen una editorial fuerte, que instalan ciertos temas de manera muy sesgada. Las investigaciones problematizan eso, todas las problematizan la idea de la conquista, problematizan la idea de la conformación de identidades locales, problematizan la idea de la violencia, problematizan todo. Entonces es más necesario que nada el hecho de poder sacar este tipo de preocupaciones. Pero nuevamente topamos en los formatos y en eso yo creo que nadie tiene una respuesta muy clara. Yo intuyo que, o tiendo a sentir que es más cómodo hacer una doble articulación que hacer un texto intermedio. Creo yo que puede ser más efectivo, pero considero que es una necesidad. O sea, la pregunta que ustedes se hacen no puede ser, digamos, pasada por alto. O sea, nosotros tenemos que preguntarnos para qué lo estamos haciendo. Es necesario, o sea, si no es un pasatiempo, es un hobby, y no creo que corresponda financiarse públicamente un pasatiempo. No sé, yo no creo que sea buena idea. Bueno, teniendo digamos, el plano coyuntural del país, en donde hay un proceso de paz, bueno, en un mes va a haber un plebiscito, en donde, digamos, se va a ir a las urnas. Usted se habla del papel de la memoria en la sociedad y el papel del historiador como constructor de esa memoria. ¿Usted cree que el historiador es el constructor de esa memoria? O sea, ¿o puede contribuir a la construcción de alguna memoria sobre el pasado? Es otra pregunta también de esa incómoda. Yo creo que suponer que los historiadores somos constructores de memoria o creer que uno tiene un rol de construcción de memoria es poco arrogante, creo yo, de nuestra parte, suponer eso. Yo creo que nuestra tarea es visibilizar.
es visibilizar, es ciertos elementos que nosotros encontramos que la comunidad, nuestros pares, ¿verdad?, no están, nuestras sociedades no están viendo y que creemos que podría ser bueno que lo vean, para que ellos hagan lo que ellos quieran con eso, ¿me entiendes? No se trata de evangelizarlo, ¿verdad?, de mostrarles la verdad, se trata de problematizarlo, porque el movimiento contrario a lo que nosotros hacemos es la producción, digamos, capitalista, digamos, es el consumo. Nosotros no podemos producir elementos de consumo, no podemos producir historias agradables para que el lector se entretenga, ¿verdad? Esa es una muy mala idea de difusión. Es una idea dominada por mercado, finalmente. O sea, hacer cosas que sabemos que se van a vender bien porque sabemos que estamos tocando a un target, ¿verdad? Este público, y el público que le gusta una historia de la conquista con espadas y qué sé yo, muy visual. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer circular información que la gente no necesariamente quiere ver, no porque sea compleja, sino porque es incómoda. Evidenciar que en la construcción de nuestras sociedades contemporáneas existen una serie de procesos que son históricos, pero también son construidos in situ, que están siendo invisibilizados por los medios de comunicación de masa. ¿Entiendes? Por ejemplo, para el caso personal, que es lo que a mí me hace levantarme en las mañanas y sentarme frente al computador y renunciar a, qué sé yo, el pasto, la naturaleza, el sol y todos los otros placeres de no estar atado a escribir, ¿verdad? En mi caso, yo tengo la sensación que un proceso como la colonia, como la colonización de un continente y de sus culturas, ¿verdad?, y de su entorno, tiene niveles estructurales que las personas no lo tienen claro. Por ejemplo, es evidente que la colonización trae consigo una lengua, por ejemplo, dentro de los elementos que se ingresan, tecnologías determinadas, ¿verdad?, formas sociales, códigos locales, etc. Pero al mismo tiempo supone la imposición de un episteme, de una estructura de conocimiento. Ese elemento, la idea de que una colonización implica también la imposición de una estructura de conocimiento y que nosotros somos herederos de algunas de esas estructuras de conocimiento, es un elemento que es necesario que la población lo comprenda. Tienen que entender que algo como el régimen científico, por ejemplo, como el episteme científico, es simplemente una posibilidad. No es el fruto de una evolución de los saberes humanos, que salimos desde las cavernas y llegamos ahora a un progreso altamente escatológico. Escatología no es menor ese concepto porque pertenece a esta religión. También. Podemos volver a eso, ¿verdad? La población tiene que entender que determinados saberes, por ejemplo, que están circulando de alguna manera soterradamente dentro de sus culturas, qué sé yo, creencias sobre elementos de brujería, hechicería, por ejemplo, saberes tradicionales como el concepto de las plantas, etcétera, que la ciencia médica se resiste muy duramente a eso. Imagínate que actualmente tú ves la televisión y para vender un detergente de ropa aparece el científico y aparece el tipo con la bata y dice las micropartículas de... Sí, es un poco. O sea, ¿no? imaginarte que tenga que haber, o sea, el nivel como de control en la producción de conocimiento es total. Y desafortunadamente trabajos como lo de Michel Foucault con todo lo difundido que pueden llegar a ser, todavía no logran entrar 100% porque son, claro, teóricos. Entonces, yo siento que, por ejemplo, evidenciar un episteme, evidenciar que nuestra comunidad se organiza por epistemes que han sido introducidas. La lucha por introducir el régimen científico en América, por ejemplo, es clarísima. O sea, no es un proceso natural, no es que vieron la luz y, ¿me entiendes? Son luchas, son fuerzas, son intentos de represión de otros sistemas, son represión de otros saberes. Y por otro lado, para nosotros y para todo el mundo, la existencia de otros saberes que están de alguna manera apareciendo. Es necesario que nosotros como investigadores seamos capaces de contribuir a evidenciar, porque es la única forma de alguna manera entregarle a las personas para que puedan decidir cómo vivir hasta cierto punto y dejar de ser manipulados permanentemente por estas retóricas del desarrollo, etc. Y lo que me compete a mí personalmente, digamos, si tenemos la idea de que un proceso civilizatorio impone elementos llamados de una cultura, ¿verdad?, que impone una estructura, digamos, si lo vemos como anillos concéntricos, ¿verdad?, tenemos un núcleo que podríamos denominar el que todo el mundo tiene claro. Los españoles nos trajeron una lengua, ¿verdad? Luego una estructura mayor que el o los modelos epistemológicos, que significa que el mundo colonial impuso formas de saber. Bueno, lo que yo estoy tratando de pensar en la tesis es que existe una estructura mayor, que es la estructura ontológica. Es decir, que el proyecto de colonización no impone solamente elementos de cultura local,
no impone solamente una estructura epistemológica de conocimiento, sino que impone un modelo ontológico, una forma de relacionarse y de ver al resto de las entidades del mundo. Y esa estructura es la estructura fundamental que orma y nutre la producción de conocimientos de saberes y la producción de conocimientos culturales locales. Es decir, nuestro vínculo, por ejemplo, con este conjunto de entidades que llamamos animales, ¿verdad? O nuestro vínculo con este otro conjunto que llamamos plantas, la misma taxonomía del concepto de animal y planta no corresponden a las realidades, por ejemplo, prehispánicas americanas. Uno de los elementos que quiero proponerle ahora en la tarde es que, por dar un ejemplo, las comunidades maya cachiquel carecen de un concepto de ser humano. No tienen un concepto de ser humano. ¿Y cómo tú evangelizas si no tienen un concepto de ser humano? ¿De dónde sacas el alma humana? ¿Cuál es el alma que está en juego? ¿Qué rol cumple en el resto del entorno? Las comunidades cachiquel no tienen un concepto para ser humano. El equivalente a persona es un concepto de existente. Pero es ahí la clave. Es un concepto de existente que no solamente afecta a plantas, a animales, sino también a los ídolos, que se consideran entidades vivientes, que dentro de una episteme científica son, digamos, objetos inorgánicos o no biológicos, pero para las comunidades tienen procesos biológicos, comen y son alimentados, se reproducen. En el texto que yo les mencionaba de Ramón Pané, en 1498, él contaba que para los taínos, los ídolos, los semíes, ¿verdad?, se mueven. Entonces los amarran para que no se vayan a la selva, porque les gusta caminar. Ay. Para los taínos, por ejemplo, los semíes pueden reproducirse con mujeres, por ejemplo. ¿Fija? Entonces, digamos que las comunidades americanas, con toda su diversidad, tienen límites ontológicos o fronteras ontológicas que son distintas. Las comunidades germanas de inicios de la Edad Media o de la Antigüedad tardía tienen nociones ontológicas que la Iglesia no las comprende o que este orden ontológico no las comprende. Lo mismo en Japón, lo mismo en todas partes. Entonces, a mí me interesa mucho intentar evidenciar que nuestra estructura ontológica o nuestros criterios, nuestra propia jerarquía, nuestra especie como de antropocentrismo permanente, ¿verdad?, como que nosotros fuésemos una cosa totalmente distinta al resto, y esta desconexión, ¿verdad?, a entendernos con el entorno, constituye un proceso que está en el marco de un proceso de colonización, constituye un fenómeno de imposición. Cada quien puede hacer con eso lo que quiera. Yo vuelvo a lo mismo, o sea, no se trata de decir volvamos a un régimen naturalista o qué sé yo, o animista o qué sé yo, sino que evidenciar que nuestra forma de relacionarnos con el entorno es un proceso deliberado. Y luego, si nos hacemos cargo de eso, podemos pensar, por ejemplo, en el desastre ecológico. ¿Cómo podemos pensar en el desastre ecológico si seguimos considerando que el resto de las entidades del mundo constituyen simplemente como cosas al servicio como del hombre? ¿Dónde comienza este concepto de que las entidades del mundo con las que compartimos están al servicio del hombre? Eso no está en las cosmogonías americanas, eso no está en las cosmogonías europeas, no está en europeas pre-evangelización, porque las comunidades que viven insertas en ecología entienden que ellos tienen un rol dentro de esa ecología, como todas las otras entidades tienen un rol. El pasaje muy lindo de un cántico de salud para sanar los dolores de muela en Babilonia, a propósito de estos tránsitos largos, ¿verdad? Cuando alguien tenía dolor de muela, llamaban a un especialista religioso. El especialista religioso iba donde estaba el afectado, le pedía que abriera la boca, y lo que hacía era cantarle un nato cosmogónico para decirle al gusanito de los dientes que él debería estar comiendo fruta y no los dientes, para restablecer el orden de funciones, para explicarle que esa especie como de disrupción de una ecología está trayendo problemas. Entonces, las comunidades americanas, y eso queda hermosamente retratado en la película El abrazo de la serpiente, ¿verdad? Las comunidades americanas tienen una noción, un concepto de que ellos forman parte de un ecosistema. ¿Sí? ¿Y por qué tienen un concepto de ecosistema? Porque ellos no tienen un orden ontológico con la jerarquía que es lo que vamos a conocer en un proceso colonial. Entonces, a propósito de estas restricciones de pesca, por ejemplo, no se pescará en tales días, no se pesca porque no se puede agotar un recurso. Y además porque tú no tienes derecho a pescar, no tienes derecho a hacer todo lo que quieres tampoco. Es decir, estas comunidades idolátricas están en función de su mundo. Están en función de la agricultura, están en función de los regímenes de lluvia, etc. No van a iniciar procesos de depredación total. Y los procesos de depredación que vamos a ver de las comunidades indígenas van a ser un régimen colonial. Son las comunidades, por ejemplo, yo
ayer comentaron eso en Tunja, yo no tenía idea, de que habían sido talados enormes cantidades de árboles para la construcción, para obraje y para todo lo demás, y que tenían que prácticamente caminar 5 horas para volver a encontrar, ¿verdad? Ese tipo de procesos no ocurren en contextos donde no hay una instrumentalización del entorno. Entonces, volviendo al